La historia de la humanidad está llena de secretos enterrados bajo nuestros pies. De vez en cuando, los arqueólogos desentierran algo que desafía todo lo que creemos saber sobre el pasado. Algunos de estos hallazgos son tan misteriosos que ni siquiera la ciencia puede explicarlos. Prepárate para explorar descubrimientos que desafían la lógica y siguen desconcertando a los expertos hasta el día de hoy. Durante la Edad del Hierro, hace aproximadamente 2500 años, alguien desmontó las piezas de un arnés de caballo, las envolvió en hojas, las colocó dentro de una bolsa de cuero y las enterró en Toruń, Polonia. En octubre de 2020, la bolsa y su contenido fueron finalmente redescubiertos por arqueólogos. Aparte de haberse vuelto verdes, las piezas de bronce, elaboradamente decoradas, han sobrevivido al paso de los siglos sin sufrir daños. La brida fue desmantelada en 150 piezas separadas antes de ser enterrada. Arqueólogos e historiadores no logran explicar por qué se hizo esto. Si la intención era recuperar la brida más tarde, ¿por qué desarmarla cuando podría haber sido enterrada entera? Incluso si nunca hubo intención de recuperarla, descomponerla y envolverla en hojas, debió haber sido un intento deliberado de conservarla y protegerla. Nunca conoceremos las respuestas a estas preguntas. El arnés es del tipo que se sabe que usaban los nómadas escitas, quienes solo solían enterrar objetos si estaban construyendo una tumba. Una posible explicación es que los materiales del arnés contenían metales sin valor que podían fundirse y reutilizarse para otra cosa. Sin embargo, eso no explica por qué fueron enterrados y luego abandonados. Durante los siglos VI, VII y VIII, la moda femenina en Escandinavia alcanzó su punto máximo con el uso de los broches de disco sobre arco. Estas hermosas piezas de joyería estaban intrincadamente doradas y adornadas con gemas de granate rojo seleccionadas a mano, provenientes de lugares lejanos como India y Sri Lanka. Sabemos que estos broches eran usados exclusivamente por mujeres porque solo se han encontrado en tumbas femeninas. Sin embargo, llevar estos accesorios podría haber significado más que solo un deseo de lucir bien. Hay indicios de que algunos fueron usados de forma continua durante más de un siglo, lo que sugiere que fueron transmitidos de generación en generación, de una mujer a otra. Algunos expertos han teorizado que los complejos patrones e imágenes grabados en los broches podrían incluso contener información codificada sobre la historia familiar de sus dueñas. Algunos broches de disco sobre arco incluyen representaciones de mujeres usando estos mismos broches, casi como una versión en joyería de la película Inception. Si realmente hay información codificada en estos artefactos, los historiadores aún no han logrado descifrar el código. Sin embargo, eso no significa que no exista. No hay ningún sitio arqueológico en la India más emocionante en este momento que el de Kiladi en Tamil Nadu, y ha sido así durante varios años. Las excavaciones en este enorme y complejo yacimiento continúan en curso, pero en octubre de 2019, los expertos que trabajaban en la quinta fase de excavaciones encontraron una desconcertante disposición de tuberías de terracota, apiladas horizontalmente una encima de la otra. Se ha especulado que los dos conjuntos de tuberías pudieron haber sido utilizados para diferentes propósitos, pero eso aún no ha sido probado. En total, hay 10 tuberías de terracota, y el conjunto inferior forma una tubería continua que podría haber servido para transportar agua protegida. Dicho de otra manera, podríamos estar ante una tubería diseñada específicamente para agua sagrada. Las tuberías terminan en platos perforados con forma de tapa, que posiblemente fueron creados para evitar que reptiles u otras criaturas ingresaran a los edificios a través de ellas. Kiladi ha seguido proporcionando fascinantes artefactos desde este hallazgo de 2019, incluida una colección de antiguas dagas. Se cree que el sitio tiene alrededor de 2600 años de antigüedad y continuará siendo excavado por lo menos durante otra década. Los descubrimientos vikingos no son exactamente raros en Noruega, pero es inusual encontrar ejemplos bien conservados de textiles vikingos. Normalmente se descomponen mucho antes de que los arqueólogos puedan analizarlos. Eso es precisamente lo que hace que este hallazgo sea tan especial. Se trata de un tejido vikingo de lana bordado que tiene más de 1000 años. El valioso hallazgo fue descubierto dentro de la inusual tumba de una mujer en Hesnes, Noruega,
durante un proyecto de excavación arqueológica a mediados de 2020. Se cree que fue enterrada a mediados del siglo IX. Los únicos otros textiles vikingos conocidos provienen de las tumbas de individuos adinerados en Dinamarca, por lo que este es el primero de su tipo en Noruega. Quienquiera que haya sido esta mujer, también fue enterrada con un broche de 3 lóbulos en forma de tortuga y varios cientos de perlas. Claramente, era alguien de gran importancia. En la época vikinga, fabricar ropa era un proceso difícil y que consumía mucho tiempo, por lo que era más común que las prendas se heredaran de padres a hijos en lugar de ser enterradas con sus dueños. Enterrar a esta mujer con su ropa fue, en efecto, una declaración de que nadie más merecía usar sus vestimentas. Otra señal de respeto. Escribir frases genéricas en objetos del hogar con la esperanza de que de alguna manera hagan que el objeto o la casa en la que se encuentran sean más interesantes es una costumbre irritante de la era moderna, pero no es un hábito reciente. Si la repetida frase vive, ríe, ama te molesta, compadécete de quien haya pensado que hacer este jarrón era una buena idea en el siglo IV. Fue descubierto por arqueólogos en una antigua necrópolis en Autun, Francia, en noviembre de 2020. El mensaje inscrito en su superficie se traduce al español como «vive en la felicidad» o «vive felizmente». Es una pena que el mensaje sea tan simple, porque el jarrón es raro y hermoso. Se trata de un jarrón diatrético, y es el único jarrón completamente intacto de su tipo que se ha encontrado en Francia, que en su momento fue el territorio romano de la Galia. Incluso si contamos aquellos que han sido descubiertos en pedazos, solo se han encontrado 10 jarrones diatréticos en total. Este es el primero desde la década de 1970. Los antiguos romanos estaban a años luz de los demás en el mundo en lo que respecta a la fabricación de vidrio, y artefactos como este sirven como prueba de ese hecho. Incluso los artefactos más humildes pueden volverse fascinantes cuando se conoce su historia. Esta manta de los indios pueblo, hecha hace más de 800 años, originalmente tenía más de 11.000 plumas de pavo, y los expertos creen que los pavos seguían vivos cuando les arrancaban las plumas. Sin embargo, después de quitarles las plumas, los indios pueblo no los comían. En su lugar, parece que a veces mantenían a los pavos durante toda su vida y luego los enterraban juntos en un ritual que aún no comprendemos. Aunque hoy es imposible imaginar el Día de Acción de Gracias o la Navidad sin pavo, hubo una época en la que los humanos no los comían en absoluto. De hecho, ahora se cree que solo comenzamos a consumirlos por desesperación a finales del siglo XII debido a la escasez de ciervos. Antes de eso, eran tratados como huéspedes en los hogares. Probablemente se necesitaron alrededor de 10 pavos para hacer esta manta, pero las plumas se extraían durante las épocas de muda, por lo que el proceso no les causaba dolor. Luego, los pavos eran cuidados, alimentados y mantenidos hasta que volvieran a desarrollar más plumas para hacer más mantas. Alguna vez fueron una fuente de abrigo y vestimenta, no de alimento. Ahora echemos un vistazo a un descubrimiento de la era vikinga, uno que proviene de los territorios centrales de los vikingos. En diciembre de 2021, arqueólogos noruegos confirmaron el hallazgo de un barco vikingo enterrado junto a los restos de una enorme casa comunal de la Edad del Hierro en Gjallarstad, Østfold. Se cree que el hallazgo data del siglo IX. El enorme tamaño de la casa comunal ha hecho que los historiadores se pregunten si este lugar pudo haber sido un importante centro vikingo de política o religión. Mide casi 60 metros de largo, lo que la convierte en una de las más grandes de toda Escandinavia. El descubrimiento fue accidental, realizado durante la construcción de una nueva zanja de drenaje. La presencia del barco junto a la casa comunal indica que este era el lugar de descanso final de alguien considerado muy importante, ya que los entierros en barcos eran uno de los mayores honores que los vikingos podían otorgar a sus muertos. Los arqueólogos han sospechado durante mucho tiempo que Gjallarstad fue un importante centro comercial vikingo debido a descubrimientos previos en la zona. Sin embargo, ahora parece probable que haya sido más que solo un centro de comercio. El trabajo en metal parece haber sido una especialidad en la aldea polaca de Poniaty durante los siglos XI, XII y XIII. Los arqueólogos han descubierto en la región más de 200 artefactos de metal, que van desde esculturas religiosas hasta espuelas y piezas de joyería.
De toda esa colección, las dos caras metálicas son las que más interés han despertado. Una de ellas, hecha de plomo, muestra un rostro humano sonriente con los ojos cerrados, quizás durmiendo plácidamente. Lo más probable es que haya sido un sello de algún tipo. La otra cara, con una expresión de sorpresa que ha sido comparada con el famoso póster de la película Mi pobre angelito, está hecha de aleación de cobre. Se cree que pudo haber sido una hebilla de cinturón debido a los agujeros de montaje en las orejas de la figura. Nunca antes ni después se ha encontrado algo similar en Polonia, aunque tienen ciertas similitudes con otras caras ornamentales de metal halladas en las fronteras de Eurasia. Los artefactos fueron descubiertos en 2019, durante la construcción de nuevos depósitos de gas, lo que ha revelado la presencia de un asentamiento que data de la Edad Media. Ahora se han programado más excavaciones arqueológicas, por lo que quizás se encuentren más rostros. Los arqueólogos están acostumbrados a encontrar vasijas y jarrones con forma de animal dentro de tumbas antiguas en China, pero esta vasija con forma de cisne vino acompañada de un enigma que los expertos aún no han podido resolver. La vasija, que nunca antes había sido perturbada, contiene un líquido de 2000 años de antigüedad y actualmente no tenemos idea de qué es. El hallazgo ocurrió casi por accidente. Fue descubierto cuando trabajadores de la construcción en Sanmenxia, en la provincia de Henan, se toparon con una tumba desconocida y llamaron a los expertos para investigarla. Junto con la vasija en forma de cisne, también encontraron un casco de bronce, una espada de hierro y una espada ceremonial de jade, por lo que este probablemente era el lugar de descanso final de un soldado o guerrero. Sin embargo, la vasija parece incongruente con el resto de los hallazgos. Es la única vasija de bronce jamás encontrada en esta parte de China, y eso, sumado al hecho de que contiene un líquido no identificado, ha emocionado mucho a los arqueólogos. El fluido, del cual había alrededor de 3 litros, ha sido descrito como de color marrón amarillento y con impurezas. Podría ser cualquier cosa, desde vino antiguo hasta el legendario y tan buscado elixir de la vida chino. Muchas culturas antiguas practicaban el arte de hacer joyas con cuentas, pero nunca habíamos visto una cuenta que se pareciera a esta. Ni siquiera podemos estar seguros de que sea una cuenta. Se parece más a una de esas bolas de croquet que se ven en la película Alicia en el País de las Maravillas. La hermosa bola azul, que mide aproximadamente 5 centímetros de diámetro, se encuentra actualmente en el Museo Metropolitano de Nueva York, en Estados Unidos, pero originalmente proviene del antiguo Egipto. Representa a un erizo enrollado en posición defensiva, con patas, orejas, hocico e incluso espinas individuales claramente visibles. Una grieta a lo largo del ecuador de la bola sugiere que fue creada en 2 mitades y luego unida mediante calor. El artefacto está increíblemente bien conservado para haber sido fabricado hace unos 4000 años. La mejor explicación sobre su existencia es que podría haber sido una ofrenda votiva, del tipo que a menudo se dejaba en los templos. Sin embargo, este ejemplar tiene agujeros que sugieren que pudo haber sido usado en un hilo, como un colgante. Es un objeto único que quizás no tenía más propósito que el decorativo, pero es extraño que nunca hayamos encontrado otro parecido. Los arqueólogos en Croacia tuvieron algo que celebrar en mayo de 2020 cuando se encontró un arma antigua en el Parque Nacional Krka. Afirman que esta es una de las maculas mejor conservadas que han encontrado. Son relativamente únicas en Croacia y fueron consideradas armas de artillería extremadamente poderosas según los estándares de los siglos XVII y XVIII, que es cuando fueron construidas y utilizadas. Se podría comparar la macula con un mortero moderno. Este ejemplar en particular está hecho de bronce y fue descubierto durante trabajos de conservación en el bosque de Negvin, dentro del mencionado Parque Nacional. La fortaleza es mucho más antigua, ya que data del siglo XIV, por lo que el hallazgo de un arma del siglo XVII dentro de ella fue una gran sorpresa. La macula se considera parte de la identidad nacional croata. Todavía se usa hoy en día en la Sinjska Alka, una especie de torneo de justa que se celebra cada año para conmemorar la victoria de un pequeño grupo de croatas contra un enorme ejército otomano en una batalla en agosto de 1715.
Cada vez que un concursante logra atravesar el centro de un aro de hierro con su lanza para sumar puntos, se dispara una macula para marcar el logro. Esta macula nunca volverá a ser disparada, pero será una excelente pieza de museo. Cuando los niños están aburridos o buscan algo para hacer, recurren a los juguetes. Aunque la industria moderna de los juguetes es un enorme mercado multinacional, el concepto de fabricar juguetes se remonta a los albores de la humanidad. Aquí tenemos un juguete con forma de ratón de cuero, desenterrado en las ruinas del antiguo fuerte romano de Vindolanda, cerca del muro de Adriano en Inglaterra, como ejemplo de lo antiguo que es. Los arqueólogos estiman que tiene aproximadamente 1900 años. Este viejo trozo de cuero mide apenas unos 12 centímetros de largo y unos 2 centímetros y medio de ancho, pero está tan finamente detallado que incluso tiene marcas que imitan el pelaje. Estamos, sin embargo, sacando conclusiones apresuradas al catalogarlo como un juguete infantil. Tal vez sí. La reliquia fue descubierta en los aposentos del oficial al mando del fuerte. Esto implica que el oficial a cargo de una guarnición romana o bien disfrutaba jugando con ratones de juguete o tenía a su familia e hijos viviendo con él dentro de un recinto militar. Algunos historiadores creen que es más probable que se tratara de una broma ideada por soldados desocupados para asustar a sus compañeros en lugar de un juguete. Sin embargo, ¿realmente los soldados romanos se asustarían con ratones después de haber presenciado tantas batallas sangrientas y viscerales? Suscríbete al canal, activa la campana de notificaciones y disfruta viendo nuevos videos en mi canal. Gracias por ver y hasta pronto.